¿Qué está pasando realmente con la mafia italiana? Para muchísimas personas, Italia es sinónimo de sol, exquisita gastronomía y lujo. Pero detrás de esa imagen se esconde una realidad que para los propios italianos ya no es tan color de rosa. El problema empieza cuando dejamos de ver el país como un simple lugar de vacaciones y comenzamos a observarlo a través de la lente de su economía y sus estructuras de poder. Lo que junto a las instituciones estatales oficiales, existe un segundo sistema que forma uno de los mayores bajos fondos criminales de Europa. 4 grandes estructuras criminales operan en Italia y en muchas regiones realmente determinan cómo funciona la economía local y quién puede siquiera dirigir un negocio. Nos referimos a la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana, la Sacra Corona Unita del sureste del país y la 'Ndrangheta de Calabria. Cada una de ellas ha surgido en un lugar distinto y funciona bajo un modelo diferente, pero el resultado final es idéntico. Estas organizaciones no se restringen únicamente a la delincuencia menor, gestionan capitales que se calculan en decenas de miles de millones de euros anualmente, se infiltran en empresas legítimas y son capaces de distorsionar sectores completos del mercado. En la década de 1950, Sicilia estaba dividida en territorios controlados por familias específicas. Por encima de ellas, existía una especie de comisión, un organismo que resolvía disputas y mantenía un equilibrio de intereses. Esta estructura se parecía más a un partido político que a una banda callejera, y por eso, precisamente, la Cosa Nostra comprendió rápidamente que el poder real no reside en las armas, sino en las instituciones estatales. Durante décadas, la mafia siciliana mantuvo estrechas relaciones con políticos locales y nacionales. El mecanismo era simple y repetible. Cosa Nostra entregaba miles de votos en las elecciones y, a cambio, recibía protección y acceso a fondos públicos. El escenario más importante para esta cooperación fue la construcción. Los contratos fueron a empresas vinculadas a la mafia, a menudo a través de empresas fachada y licitaciones amañadas. El dinero estatal fluyó a bolsillos privados y la mafia consolidó su influencia dentro de la economía legal. Este arreglo funcionó durante muchos años, no porque nadie estuviera al tanto de ello, sino porque todos los implicados obtenían grandes beneficios. Los políticos necesitaban votos, las empresas necesitaban contratos, y la Cosa Nostra garantizaba ambas cosas. El problema fue que la misma característica que le otorgaba su ventaja a la Cosa Nostra resultó ser su mayor debilidad. En los años 80, cuando el Estado italiano decidió atacar de frente y lanzó grandes juicios contra la mafia, sabía exactamente dónde golpear. El arresto de los líderes y la disolución de la comisión paralizaron por completo a toda la organización. La Cosa Nostra era poderosa porque se mantenía ordenada, pero en el momento en que ese orden fue destruido, su estructura empezó a desmoronarse. Y justo en ese preciso momento, mientras la mafia siciliana estaba perdiendo su influencia política, en otra región de Italia, alguien ya estaba gestando un modelo de poder completamente distinto. Cuando el Estado italiano desmanteló la Cosa Nostra siciliana, parecía que la organización mafiosa había sido seriamente debilitada. El problema es que, al mismo tiempo, en la región de Calabria, un modelo de criminalidad completamente diferente estaba creciendo. La 'Ndrangheta no construyó una jerarquía llamativa y tampoco necesitó jefes fácilmente reconocibles. Su verdadera fuerza resultó ser una estructura sólidamente basada en lazos de sangre. Esta organización está compuesta por alrededor de 100 clanes que operan como auténticas empresas familiares. Cada clan es en gran medida autónomo, pero todos están conectados a través de relaciones familiares y de intereses comunes. Eso hace que la infiltración policial sea extremadamente difícil. Aquí no hay ningún espacio para extraños al azar o asociados sin vínculos. Este modelo demostró ser mucho más resistente que la estructura centralizada de la Cosa Nostra. Arrestar a un líder no paraliza a toda la organización. Si un clan tiene problemas, los otros siguen operando, y gracias a eso, la 'Ndrangheta pudo enfocarse en lo que realmente genera dinero. Según informan los servicios europeos, la mafia calabresa ejerce el control sobre la mayor parte del mercado de cocaína en Europa en la actualidad, no simplemente como un intermediario, sino como el principal operador logístico. La 'Ndrangheta envió a su propia gente a Sudamérica y estableció relaciones directas con los cárteles productores. Eso hizo posible negociar precios en origen y eliminar intermediarios costosos, que es exactamente la forma en que operan las grandes corporaciones. Pero no termina ahí. La 'Ndrangheta no solo controla la compra de drogas, sino que ejerce un control absoluto sobre toda la compleja cadena de suministro, desde las profundidades de Sudamérica, pasando por las islas del Caribe y las costas de África Occidental, hasta llegar a los principales puertos de Europa. Un punto neurálgico y fundamental en esta vasta red es el estratégico puerto de Gioia Tauro, ubicado en Calabria, Italia, que se destaca como uno de los puertos de transbordo más grandes e importantes de todo el mar Mediterráneo.
No se necesitan barcos, ni el control de toda una empresa. Solo hacen falta unas pocas personas en los lugares adecuados. El riesgo se distribuye entre miles de envíos, y desvelar todo el entramado se vuelve prácticamente imposible. Las estimaciones dicen que los ingresos anuales de la 'Ndrangheta superan los 50.000 millones de euros. Pero la mafia no se ve igual en todas partes de Italia. En Nápoles, el estado de cosas es completamente diferente. Aquí es donde opera la Camorra, una red laxa de cientos de clanes rivales que controlan barrios específicos de la ciudad y los pueblos cercanos. Durante años, Nápoles fue una de las zonas mafiosas más inestables de Italia. Los tiroteos eran parte de la realidad local, pero todo ese caos no significaba una falta de control. Más bien, todo lo contrario. La Camorra aprendió a sacar provecho de una economía urbana muy densa, donde todo se encuentra muy cerca. No necesitaba rutas de alcance global, como sí las requería la 'Ndrangheta. La propia ciudad de Nápoles le era más que suficiente. Una de las áreas clave de actividad de la Camorra se convirtió en el negocio de los residuos. Empresas legales de toda Italia, e incluso de otras naciones europeas, pagaron por la gestión y eliminación de residuos altamente tóxicos. Sin embargo, en lugar de ser llevados a instalaciones especializadas, estos desechos terminaron en campos abiertos y bajo diversas poblaciones de campaña. Era una zona donde los residuos industriales eran quemados y enterrados indiscriminadamente, envenenando gravemente el suelo, el agua y el aire. Las consecuencias de estas acciones resultaron ser devastadoras y de muy largo plazo. En los años que siguieron, se registró un claro aumento en los casos de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental tóxica, pero para la mafia Camorra era el negocio perfecto. En la década de 1990, un ex jefe de la Camorra dijo sin rodeos a los investigadores que había dejado el narcotráfico porque había encontrado algo mejor. Según informes italianos, en solo un año, la economía de residuos ilegales generó al crimen organizado decenas de miles de millones de euros. Ese dinero no se obtuvo mediante la violencia, sino aprovechando las lagunas del sistema y la insaciable codicia de empresas supuestamente legítimas. A diferencia de la Cosa Nostra, la Camorra rara vez establecía acuerdos políticos de larga duración. Su poder era mucho más directo, fundamentado en el miedo y en una capacidad de respuesta muy rápida. Pero a pesar de todo el caos que generaba, este modelo también resultó ser efectivo. La Camorra no necesita estabilidad para poder ser rentable. Solo le basta con ser lo suficientemente brutal y estar lo bastante arraigada en la vida diaria. Y esa es precisamente la razón por la cual Nápoles ha resultado ser un ambiente ideal para este tipo de mafia. El problema es que este caos tuvo un precio. Conflictos constantes debilitaron la estructura de la Camorra y atrajeron la atención del Estado, y significó que una organización rival empezara a acaparar una cuota creciente del mercado, lo que nos lleva a la cuarta mafia, la más pequeña pero crucial desde la perspectiva de las rutas de contrabando europeas. Comparada con las otras mafias italianas, la Sacra Corona Unita parece modesta, no posee la magnitud de la 'Ndrangheta, no cuenta con la historia de la Cosa Nostra y tampoco tiene la presencia a pie de calle de la Camorra, pero posee algo más, algo que la distingue, una ubicación geográfica verdaderamente única. La Sacra Corona Unita lleva a cabo sus operaciones en Apulia, una región italiana que se encuentra geográficamente en la posición más cercana a los Balcanes y a toda Europa del Este. Representa el punto de conexión más directo y cercano con países como Albania, Montenegro y, en general, con el resto de las naciones de Europa del Este. Y precisamente esa particularidad geográfica fue lo que le permitió a esta organización mafiosa consolidar y fortalecer su posición estratégica. La organización apareció relativamente tarde, en los 80, y primero en prisiones. Desde el principio, se centró en controlar las rutas de contrabando, no el territorio o la política local. El mar Adriático se convirtió en su principal herramienta. Distancias cortas, cientos de kilómetros de costa, pequeños puertos, playas y lugares con una limitada presencia del control estatal. La Sacra Corona Unita rápidamente estableció una estrecha cooperación con grupos criminales albaneses y balcánicos. Ellos proveían todo tipo de mercancías ilegales que debían ser transportadas a través de Europa Occidental. Y la Sacra Corona Unita les proporcionó un punto de entrada a la Unión Europea. Los cargamentos se movían de noche en lanchas rápidas que llegaban a tierra cerca de Brindisi, Otranto o a lo largo de tramos menos vigilados de la costa. La Sacra Corona Unita no necesitaba controlar grandes ciudades o regiones enteras. Era suficiente con controlar el punto de entrada. Y en el mundo del contrabando, controlar la entrada es a menudo más importante que controlar el mercado. Este modelo convirtió a esta mafia en particular en un elemento crucial de la logística criminal de Europa, aunque permaneciera menos visible que sus competidores. Aunque cada una de estas mafias opera de manera diferente, todas funcionan dentro de un sistema compartido, un sistema cuyo verdadero combustible es el dinero de la droga y la capacidad de blanquearlo a través de la economía legítima. Y eso nos lleva a la pregunta que surge naturalmente en este punto: ¿qué impulsa realmente a la mafia moderna en Italia y por qué el Estado lucha tanto con ella?
La mafia moderna ya no se lucra sobre todo de extorsiones o violencia local. Esas cosas aún existen, pero son un añadido. El dinero real proviene de rutas globales y el comercio masivo de bienes, con una ventaja clave: enormes márgenes de ganancia. Enormes cantidades de drogas llegan regularmente a Europa, generando inmensas sumas de dinero. Y aquí es donde empieza el problema más profundo, uno que desde la perspectiva del Estado italiano es mucho más difícil que la propia violencia. El dinero tiene que ser introducido en el sistema de alguna manera, y eso nos lleva al mecanismo de blanqueo de dinero, que a menudo opera a través de la adquisición de negocios legítimos. El proceso de blanqueo siempre es similar. El efectivo se introduce en negocios legítimos y establecidos, como restaurantes u hoteles. Las ganancias criminales se mezclan con ingresos reales de actividad legítima. Luego el dinero empieza a circular entre empresas. En esta etapa, el objetivo principal no es obtener ganancias, sino difuminar el origen de los fondos. Al final, el dinero regresa al mercado como capital limpio, y es ahí cuando la mafia empieza a jugar su juego, porque ese capital no tiene por qué comportarse como el dinero de una empresa normal, ni siquiera tiene que generar ganancias durante años. Y luego, por ejemplo, durante una gran crisis económica, cuando las empresas legítimas quiebran y no pueden obtener crédito, la mafia aún tiene mucho efectivo. Puede adquirir hoteles, constructoras, almacenes, restaurantes y bienes raíces a una fracción de su valor real. Y así la mafia puede mantener todo eso como activos. Así es como esos criminales entran en sectores que en la superficie no tienen nada que ver con el crimen. El resultado de estas acciones es fácilmente predecible. Las empresas honestas simplemente no pueden competir, no porque sean peores, sino porque están jugando según las reglas. La mafia puede ofrecer precios más bajos y esperar por años. Y con el paso del tiempo, sectores enteros de la economía terminan paralizándose. Nuevos actores que quieren desarrollarse ni siquiera pueden entrar al mercado. Y en ese punto, el Estado ya no combate a criminales, sino a una economía paralela que penetra el mercado legal desde dentro. Eso nos lleva a otra pregunta que surge naturalmente en esta etapa. Si el Estado italiano sabe cómo funciona este mecanismo, ¿por qué no puede detenerlo eficazmente? La respuesta reside en la historia y en los errores que se cometieron cuando la mafia era muy diferente. En las décadas de los 80 y 90, el Estado italiano logró un éxito real contra la mafia siciliana, y en ese momento parecía que la mafia había sido seriamente debilitada. El problema es que este éxito se aplicó a un modelo de criminalidad centralizado y construido alrededor de líderes claramente definidos. Al mismo tiempo, otras organizaciones ya estaban funcionando de una manera completamente diferente. Arrestar a un solo jefe no detuvo realmente las operaciones. Y luego hubo un factor más: la globalización. La mafia dejó de operar localmente. El dinero empezó a circular entre países más rápido de lo que las instituciones estatales pudieron reaccionar. En la práctica, eso significa que el Estado se enfrenta a un sistema que se mueve más rápido, es más flexible y no necesita ganar cada batalla para ganar la guerra. Y por eso, la lucha contra la mafia se parece cada vez menos a una lucha contra el crimen y más a un intento de controlar un negocio global que ha aprendido a operar en la zona gris legal. Pero eso no significa que todas las organizaciones a nivel mundial operen de esta manera. Sin embargo, todavía hay lugares en el mundo donde el crimen organizado ni siquiera tiene la necesidad de esconderse como lo hace en Italia. Suecia es un ejemplo de ello, un país que ha pasado de ser uno de los más seguros del planeta a uno que ahora se encuentra luchando por mantener el control y que está experimentando uno de los aumentos más pronunciados en tiroteos que se hayan registrado jamás. Puedes aprender más sobre los problemas de Suecia en el video que se muestra actualmente en tu pantalla.